No hay nada mayor que poder conocer a Dios, ¿no es cierto? No hay nada mayor que poder conocer a Dios. No hay nada en el mundo que pueda suplir o ocupar el lugar del conocimiento de Dios. Y es que la salvación de nuestras almas, no es solamente es creer que Dios existe. Miren, mucha gente cree en Dios. Mucha gente, de hecho, la humanidad es religiosa en sí misma. Porque la palabra nos dice que el Señor escribió en nuestros corazones su ley. Lo que sucede es que no tuvieron en cuenta a Dios, dice Pablo en Romanos, y crearon imagen de Dios en animales, en cosas, en personas. Pero la humanidad en general, todo ser humano es religioso en sí mismo. Pero que sean religiosos, que crean conocer a Dios, eso no les salva. Los demonios son creyentes porque han visto a Dios. Pero su fin es el infierno eterno. Por tanto, la salvación no se basa solamente en creer a Dios, sino conocer quién es ese Dios. Conocer quién es ese Dios. Conocer, por tanto, a la persona de Dios es algo vital. Y es vital para poder tener una relación correcta con Él, porque sin una relación correcta con Él, no se es salvo. Da igual lo que creas, da igual cómo te escudes, da igual lo que opines, da igual lo que sientas. Si no tienes una correcta relación con Dios, si no conoces a Dios y al Dios de la Biblia, tu fin es la muerte. J.I. Packer dijo lo siguiente en su libro El conocimiento del Dios Santo: conocer a Dios es de crucial importancia para vivir nuestras vidas. El mundo se convierte en un lugar extraño, loco, doloroso, y vivir en él llega a ser algo decepcionante y desagradable para aquellos que no conocen a Dios. Y es cierto, y es lo que estamos viendo. El mundo está desconcertado y loco porque simplemente no conocen a Dios. No por el COVID, no por las enfermedades, no por la falta de trabajo, porque no conocen a Dios. Cuando no se conoce a Dios, todo fervor religioso es simplemente idolatría. Cuando tú no conoces a Dios y no mantienes una relación de temor y amor con Dios, todo lo que haces, todo lo que se puede hacer en tu vida es simplemente idolatría. Adoran a un Dios que no existe, un Dios que es conforme al propio corazón del idólatra. Y es que la inclinación natural de todo ser humano precisamente es esa. Cuando el hombre peca, crea su propio estándar porque quiere ser independiente a Dios y crea su propio estándar independiente a los estándares de Dios. Y entonces en nuestra inclinación natural, ¿qué hacemos? Nos creamos nuestros propios estándares de justicia, de bondad, de amor. Soy yo quien decide qué es justo y qué no lo es. Soy yo quien decide qué es bueno y qué no lo es. Soy yo quien decide qué es amor y qué no lo es. Y por tanto, ahora me creo mi propio Dios. Y ese Dios va a decir que es justicia, que es bondad y que es amor, pero conforme a lo que yo quiero que diga. Esa es la inclinación natural de todo ser humano. Y ¿sabes qué? Tristemente, esa situación no es exclusiva del mundo caído. Tozer, otro teólogo, afirma lo siguiente: la Iglesia ha renunciado al elevado concepto que alguna vez tuvo de Dios y lo ha sustituido por uno tan bajo, tan innoble, hasta llegar a ser completamente indigno de hombres pensantes que lo adoran. Ha hecho esto no deliberadamente, sino poco a poco y sin darse cuenta, y su misma inconsciencia solo hace más trágica su situación. La propia Iglesia ha renunciado a conocer a Dios. En Oseas 4:6, un texto muy conocido, dice: mi pueblo es destruido, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento. Perece porque rechazaron el conocimiento de Dios. Hoy día muchas iglesias están cerrando, supuestamente esperando el fin de la pandemia. Pero mira, te digo una cosa. Están cerrando no por el coronavirus. Están cerrando no porque tengan miedo a que la gente se contagie, no porque tengan una membresía que pueda ser afectada por esta enfermedad. Cierran porque no tienen conocimiento de Dios.
No le des más vuelta. Porque si conocieran al Dios de la Biblia, si conocieran quién es Él, si le temieran, es infinitamente mejor temer a Dios que temer a ningún virus. Hoy muchas iglesias se están cerrando precisamente por eso, porque falta conocimiento de Dios. Y hay muchas iglesias donde se tolera el pecado porque tienen falta de conocimiento de Dios. Porque han disfrazado, han dicho que es mejor ser amoroso, misericordioso, compasivo con esa persona que está en pecado, no pasa nada, vamos a dejar que siga así. Hemos creado mi estándar de la compasión, de la misericordia, del amor de Dios. Y digo, esto es lo que Dios quiere. Eso es lo que está haciendo que muchas iglesias hoy, aunque abran sus puertas, estén muertas en vida. Muertas en vida. No tienen conocimiento del Dios que dicen adorar y servir. Han olvidado quién es Dios. Han rechazado ese conocimiento de Dios. Y sigue diciéndonos el Oseas, en versículo 6, como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de ti. Qué terrible, ¿verdad? Igual que ellos se han olvidado de Dios, Dios se olvidará de ellos. Es una advertencia terrible, ¿no es cierto? Por eso no es de extrañar que las Escrituras insistan una y otra vez en la necesidad de conocer al único Dios verdadero. Porque es la única forma de poder ser salvos y de poder perseverar en una vida caída en pecado. La única forma de poder ser salvos y de poder perseverar en medio de la situación es tener un claro y fiel conocimiento de Dios. Jeremías 9:24 dice, mas el que se gloríe, gloríese en esto, de que me entiende y me conoce. Pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco. El Salmo 85:9 leemos, ciertamente cercana está tu salvación, ¿para quiénes? Para los que te temen. Tú no puedes temer a quien no conoces. Pero cercana está la salvación del Señor para los que le conocen, para los que le temen, para que more su gloria en nuestra tierra. Por tanto, conocer a Dios es vital para todo ser humano y para el todo del ser humano, porque es vital para vida eterna y es vital para poder perseverar para vida eterna. El Señor Jesucristo afirmó en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Sin conocimiento de Dios no hay vida eterna. Por tanto, un correcto conocimiento acerca de quién es Dios, y por implicación, evidentemente, de quién es Cristo, que es Dios hecho hombre, no hay salvación para los inconversos. Pero es que además es vital para poder perseverar para vida eterna. Como creyentes necesitamos ser conscientes de que vivimos en un mundo caído y que necesitamos perseverar. Sin ese conocimiento de Dios es imposible. Imposible. Me gustaría que me acompañaran un momento al libro de Daniel. En Daniel, en el capítulo 11, para que vean cuán importante es conocer a Dios para poder perseverar. Como iglesia, en estos tiempos, necesitamos conocer más y más de Dios si queremos perseverar. Y en Daniel 11 es un capítulo, bueno, el libro entero de Daniel es un libro apasionante, pero que requiere mucho tiempo de estudio. Y específicamente en el capítulo 11 de Daniel, hasta el versículo 35, del 1 al 35, Daniel va a escribir algo que para él era futuro, pero que para nosotros ha sido pasado. Porque lo que él va a relatar sucedió en el año 168 a.C. A partir del versículo 36 hasta el final, va a profetizar algo que aún para nosotros es futuro, porque será los últimos tiempos. Y entonces, Daniel 11 escribe una profecía de lo que va a suceder para él en el futuro en Jerusalén en tiempos de Antíoco IV Epífanes. Eso
que él profetizó sucedió, como dije antes, en el año 168 a.C. Ese rey, Antíoco, se propuso acabar con la religión judía. Intentó por todos los medios acabar con todo lo que tenía que ver con la religión judía. Y empezó profanando el templo. Y fíjate el versículo 31, ¿qué fue lo que hizo? Y de su parte se levantarán tropas, profanarán el santuario fortaleza, abolirán el sacrificio perpetuo y establecerán la abominación de la desolación. Ese conquistador entró en el templo, quitó todo lo que tenía que ver con Jehová, incluso sacrificó un cerdo en el templo. Él quiso acabar con toda la religión judía. Y no solamente intentó acabar con la religión judía, sino que intentó que los judíos apostataran de Dios, regalándoles baratijas. Dice el versículo 32, con halagos hará apostatar a los que obran inicuamente hacia el pacto. Pero hubo una parte de ese pueblo que no cayó en eso. ¿Qué parte fue? Dice la segunda parte del versículo 32. Mas el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Aquellos que realmente tenían un claro conocimiento de quién era Dios, pudieron soportar aquel momento. Solo aquellos que conocían a Dios soportaron aquel momento. Claro, uno puede pensar, soportaron aquel momento y fueron felices y comieron perdices. Versículo 33. Y los entendidos entre el pueblo instruirán a muchos, sin embargo, durante muchos días caerán a espada y a fuego en cautiverio y despojo. Conocían a Dios, pero a pesar de conocer a Dios, sufrieron las consecuencias de aquel mal, pero se mantuvieron firmes. Sí, cayeron a espada, sí, cayeron a fuego, fueron llevados en cautiverio, fueron despojados de todo, fueron matados, aserrados, como leemos en Hebreos 11, héroes de la fe que fueron asesinados, quemados vivos, aserrados. Pero ellos, ¿qué hicieron? Instruyeron a muchos a seguir conociendo a Dios, a pesar de que pagaron con sus vidas esa fidelidad. Se mantuvieron firmes, perseveraron, enseñaron ese conocimiento de Dios y fueron sostenidos, aunque todos fueron martirizados. ¿Por qué pudieron ser? ¿Por qué pudieron perseverar? Porque tenían conocimiento de Dios. Porque tenían conocimiento de Dios. A partir del versículo 36 de Daniel 11, eso mismo se va a repetir en los tiempos en los que estamos viviendo, que son los últimos tiempos, hasta la venida del anticristo. Lo mismo. Y lo puedes leer para no extender demasiado el tiempo. Y hay un versículo precioso y maravilloso en Daniel 12:3, que tantos aquellos que perseveraron en tiempos de Antíoco, como aquellos que perseveremos y que perseverarán aquellos que vengan después de nosotros, conociendo a Dios, dice Daniel 12:3, brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por siempre jamás. Por siempre jamás. Por tanto, es un tema tan trascendental que no es de extrañar que Dios, ya desde un inicio en el Génesis, se da a conocer. ¿Recuerdan cómo empieza Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No hay más. No explica de dónde viene, no explica quién es. Yo creé, yo soy el creador, esto es lo que tú necesitas conocer acerca de mí. Se nos muestra un Dios que es trascendente. ¿Qué es trascendente? Que trasciende porque Él está por encima de todo. Él está fuera del tiempo. A Él no le afecta el paso del tiempo. A Él no le afectan las circunstancias. Él existe eternamente. No es parte de ninguna creación. No es una criatura. Él es el creador. Él se da a conocer a través de su poder, de su autoridad y de su soberanía. Porque Él crea y ordena todas las cosas por medio de su palabra y de una forma totalmente soberana. También se nos da a conocer como la fuente de todo lo que es moral. Qué bueno sería recordar esto muchas veces en nuestra vida cuando tomamos decisiones morales, ¿verdad? La fuente es Dios, no somos nosotros.
Y lo hace porque crea al hombre a su imagen y semejanza para mantener una relación con él y le da la base de esa relación. Y esa base de esa relación está en el capítulo 2, versículos 16 y 17 de Génesis. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. La base es la obediencia. Y eso lo marca el Creador. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero además muestra ese carácter moral cuando en su sabiduría él permite el mal. Muchas veces se ha preguntado, esto sí en teología, la teodicea, ¿por qué Dios permite el mal? Pues aquí está, para su gloria. Para su gloria, para mostrar su carácter moral. Él permite el mal para así establecer qué está bien y qué está mal. Y entonces Él se da a conocer como aquel que establece todo juicio moral. Por eso cuando estemos delante de Dios no habrá nada que podamos argumentar de nuestra parte. Nada. Porque quien establece todo es Dios. Ese conocimiento es vital. Porque hoy en día muchas iglesias viven como si eso no fuera con ellos. Y de la misma manera, en ese juicio moral, el Señor da a conocer dos distintivos de su naturaleza. De alguien de quien está por encima de todo. Dos cosas que deben quedar grabadas en nuestros corazones. En ese juicio moral, el Señor da a conocer su rectitud y su perfección cuando Él juzga y castiga justamente al pecador. Y lo vimos durante el diluvio. Y también cuando Él establece por gracia los medios por los cuales la humanidad perversa puede conocer de su paciencia y su misericordia. No te puedes acercar a Dios con tu fuerza, ni con tu inteligencia, ni con tus obras. Es Dios quien establece cómo te puedes acercar a Él. Y es Dios quien establece cómo va a juzgar a aquellos que le desprecian. El Señor muestra su carácter, su persona, en todos estos acontecimientos para que le conozcamos y para que entendamos que somos nosotros los que debemos de ajustar nuestras vidas a Él y no ajustar a Dios a medida. Y todo ese carácter de Dios es puesto en escena en el juicio, en el diluvio, en la salvación por gracia de Noé. Nadie tiene excusa. Nadie tiene excusa. Noé no escapó del juicio porque no tuviera pecado, no porque fuera un hombre perfecto, sino porque creyó en Dios y recibió la gracia o el favor de Dios. Y lo que vamos a ver en esta mañana es que ahora Dios establece un pacto con Noé. Y lo hace para dar a conocer a la humanidad su carácter manso y humilde. Porque como dijimos al principio, Dios es un Dios manso y humilde. Se humilla dando a una humanidad que es perversa en su corazón desde su juventud todo lo que merece. No le da el castigo, sino le da todo aquello que no merece, todo lo necesario para poder vivir. Un comentarista, Moltmann, dice: Dios se humilló a sí mismo cuando prestó su imagen divina a un puñado de tierra. Pero cuánto más se humilló Dios tras el diluvio en la renovación de su bendición a hombres que eran malos desde su juventud. Dios ahora va a ceder su mandato sobre toda su creación a personas que tienen el potencial de hacer el mal. A hombres y a mujeres se les confiere la responsabilidad sobre la creación, a pesar de que Dios dice, son hombres y mujeres que son malos desde su juventud. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Cómo Dios es un Dios justo, pero manso y humilde. A veces hay esa lucha de cómo puede ser un Dios justo y a su vez ser amor. Lo vamos a ver. Porque ese Dios justo es manso y humilde, dándolo todo a una humanidad que es perversa. Abran sus Biblias en Génesis 9, del 1 al 7. Génesis 9, del 1 al 7. Y dice así la palabra del Señor, Génesis 9, del 1 al 7.
Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra. Y el temor y el terror de vosotros estarán sobre todos los animales de la tierra y sobre todas las aves del cielo y en todo lo que se arrastra sobre el suelo. Y en todos los peces del mar en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y tiene vida os será para alimento. Todo os lo doy como os di la hierba verde. Pero carne con su vida, es decir, con su sangre, no comeréis. Y ciertamente pediré cuenta de la sangre de vuestras vidas. De todo animal la demandaré, y de todo hombre, y del hermano de todo hombre, demandaré la vida del hombre. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo al hombre. En cuanto a vosotros, sed fecundos y multiplicaos, poblad en abundancia la tierra y multiplicaos en ellas. Ahora Dios aquí está estableciendo un pacto con Noé. ¿Y qué hace? Le ofrece al hombre un nuevo comienzo. O una vez más, ¿qué hace Dios? Le entrega a un hombre el mundo para vivir, un mundo para que tenga dominio sobre él, para que ejerza su mayordomía. Y ahora se le vuelve a ordenar que sea fecundo, que llene la tierra. Es lo mismo que vemos en Génesis con Adán y Eva, ¿recuerdan? Dios sigue siendo fiel a este mundo. Y eso, a pesar de que, como él mismo afirma en Génesis 6, 5, 6, toda intención de los pensamientos de su corazón es solamente hacer el mal. A pesar de que él afirma cuál es la intención del corazón del hombre, les vuelve a dar todo. Le vuelve a dar todo. El Señor sigue otorgando bendición. Por tanto, la existencia del hombre, desde ese momento hasta que Cristo vuelva, es por la pura gracia inmerecida de Dios. Todo lo que tú estás viviendo, todo lo que recibes, todo lo que tienes, tu familia, tu trabajo, tu salud o tu enfermedad, lo que sea, todo es por pura gracia de Dios. Por la pura gracia inmerecida e inesperada de un Dios que es manso y humilde, que está teniendo paciencia para con nosotros. Dios muestra su carácter bendiciendo al hombre a pesar de su pecado. Y fíjate que en este texto el Señor lo va a hacer con 5 bendiciones. La primera es la procreación. La segunda bendición es darle autoridad. La tercera bendición es la provisión. La cuarta bendición es la prohibición. Y la quinta bendición es protección. Procreación, autoridad, provisión, prohibición y protección. Déjame, antes de explicarte, decirte una cosa. Esta bendición que vamos a ver hoy, este pacto con Noé, no es un pacto exclusivamente para Noé. De hecho, es una bendición universal para toda la humanidad. No se va a limitar exclusivamente a Noé y a su familia. No se va a limitar exclusivamente a aquellos que aman a Dios. Son mandatos y son bendiciones generales dentro de lo que se llama la gracia común de Dios para todos los hombres de la tierra y que sigue hoy en día vigente. Aunque este pacto fue vinculante solamente para Noé, porque recuerda que solamente Noé y sus hijos fueron encomendados para fructificar y procrear y llenar la tierra, sin embargo, gracias a Dios, a que Él estableció un pacto especial con Noé, Dios garantiza la bendición global para preservar la tierra. Y nosotros, miles de años después, seguimos beneficiándonos de esta relación de Dios con Noé. La evidencia de que esto hoy en día sigue vigente, lo veremos Dios mediante más adelante, si Él permite, en los versículos del 2 al 16, por el arco iris. Este símbolo que hoy en día el hombre usa para atacar a Dios es la evidencia de que el pacto con Noé sigue hoy día vigente, que su gracia sigue hoy vigente sobre todas las personas. Y aunque Noé ya murió, cada vez que tú veas el arco iris, vas a recordar que Dios mantiene todavía su relación vinculante con Noé. Y esto es maravilloso porque por un lado nos indica que aunque Noé murió, no dejó de existir. Él sigue vivo delante de la presencia de Dios.
Y Dios sigue manteniendo esa relación con Noé, aunque él muriera físicamente, con lo cual nos muestra que Noé sigue vivo, que hay vida después de la muerte. Pero por otro lado también se nos asegura que la muerte de Noé no conllevó el final del pacto. Dios hoy sigue mostrando su carácter, sigue mostrando quién es Él, se sigue dando a conocer a través de su gracia, dándonos cosas que no merecemos. Y todo hasta la culminación de los tiempos. La primera bendición es la procreación, dice el versículo 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Dios es aquí en su gracia divina, les dice a esta humanidad: fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra. Como dijimos antes, esto nos recuerda a Adán y a Eva, ¿verdad? Esa es la principal y gran bendición. Dios bendice a la humanidad humillándose, permitiendo que se multipliquen a pesar de que lo que va a venir después van a ser hombres perversos que no le buscarán y que querrán ser enemigos de Él. Dios se humilla y dice: procrea, multiplícate, aunque ya sé que lo que vengan después, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos, van a ser hombres y mujeres perversos. Les dio a los pecadores la bendición del matrimonio, la bendición de tener hijos, la bendición de tener familia, aun sabiendo que esto iba a producir miles y millones de pecadores, que iban a vivir vidas pecaminosas, que iban a ser hombres y mujeres que se iban a enfrentar contra Él. A pesar de saber que iban a ser hombres y mujeres que iban a crucificar a su Hijo en una cruz. La siguiente bendición es la prominencia. Versículo 2. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos. En todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar en vuestra mano son entregados. La segunda bendición del Señor. Le dice al hombre: no solamente vas a procrear, sino que vas a ser la culmen, la cúspide de la creación. Todo va a estar bajo tu mano. Tú vas a ser el cosoberano sobre mi creación. Recuerden que ya eso sucedió en Génesis 2:19. Dios le dio al hombre la autoridad de poner nombre a los animales. Recuerden, cuando en el Antiguo Testamento alguien da nombre a una cosa, a un animal, a una persona, automáticamente se confiere en una autoridad sobre esa persona, esa cosa o ese animal. Adán tuvo esa responsabilidad porque él estaba por encima de los animales. Y después del diluvio, esto sigue siendo cierto. Pero ahora Dios va a establecer un elemento muy diferente a lo que sucedía en el Edén. El temor y el terror de ti será sobre todos los animales. Antes había una compatibilidad, podríamos decir. Un león no iba a atacar al hombre, un elefante no atacaría a un hombre, un perro no atacaría a un hombre. Ahora el animal va a tener temor y terror de las personas. Va a existir una hostilidad entre el hombre y el reino animal. ¿Y por qué es una bendición? Porque lo que está haciendo aquí Dios es proteger al hombre de los animales. Animales que podrían dañarles. Digamos que Dios ha programado ahora a los animales para que esencialmente tengan miedo al hombre. Calvino dijo lo siguiente: Dios en su providencia ha colocado una mordaza invisible en los animales para contener su violencia, haciéndoles temer al hombre. Y dice al final del versículo 2, en tu mano son entregados. Todo el reino animal, Dios lo ha dispuesto para el uso del hombre. Esto choca. Esto choca con todos los movimientos actuales de los derechos de los animales, ¿verdad? Hoy en día la idea es que como el hombre también es un animal, tiene que tratar a los animales de la misma manera, ¿verdad? Porque en definitiva, ¿qué somos sino animales? Bueno, yo siento decirles a todos aquellos que piensan así que no. Todo animal ha sido entregado en manos del hombre. Todo. No somos iguales que los animales.
El hombre ha sido creado a la imagen de Dios. No te olvides. No te olvides. Y Dios ha entregado a todos los animales en manos del hombre. Todos. Y esto nos lleva a la tercera bendición, que quizás a algunos no le van a gustar. Pero es una bendición. La provisión. Todo lo que se mueve y vive, dice el versículo 3, ¿os será para qué? Para mantenimiento. Así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Dios ha dado todo a hombres y mujeres malos desde su juventud y nos lo ha dado para poder comer. El versículo 2 implica entonces que animales como los pájaros, las bestias, los reptiles, los peces, el ganado, todo, y el versículo 3 es más explícito, todo lo que se mueve y que está vivo, os servirá ¿de qué? De alimento. De alimento. Hoy en día muchas personas piensan que como cristianos deberíamos estar sujetos a las leyes dietéticas que podemos leer, por ejemplo, en Levíticos, ¿no es cierto? Donde el Señor hace distinción entre animales puros e impuros, animales que se pueden comer o animales que no se pueden comer. Pero no nos equivoquemos, mira, las únicas personas que alguna vez han estado bajo esas leyes dietéticas fue el Israel de aquel momento. Que yo sepa, no somos Israel, ni vivimos hace 3000 años, ¿verdad? Era el Israel que estaba bajo la ley mosaica. Pero bajo la creación original, la de Noé, que hoy en día sigue vigente, el Señor no puede ser más explícito. Cada animal, cada cosa que se mueve, te va a servir de alimento. Te va a servir de alimento. Primero de Timoteo 4:4 nos dice, porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias. Solo el Israel que estaba bajo la ley tuvo esas restricciones dietéticas. Y lo estuvo, lo puedes buscar y leer en Levíticos 11, con un propósito. Y el propósito era que Israel fuera una nación apartada, distinta al resto de las naciones, porque de Israel iba a venir ¿quién? El Mesías. Simplemente por eso. Tenían que ser una nación apartada para Dios, una nación de sacerdotes, del cual iba a venir el Mesías. Y el Señor les da una ley para que ellos fueran completamente distintos al resto de la humanidad. Pero desde que esa ley se anuló, desde que se anularon las ceremonias mosaicas, desde que entró el nuevo pacto, desde que comenzó la Iglesia, todas esas leyes dietéticas son también nulas para los israelitas hoy día. En Romanos 14 se nos dice que algunas personas quieren comer ciertas cosas y otras no. Romanos 14 es un texto muy interesante, también se los recomiendo. Algunas personas, dice Pablo ahí en ese texto, no les importa comer nada, otros comen sin problema. Solo hay una limitación. Pablo les dice, sean sensibles con sus hermanos. Si a alguien les molesta comer algo, pues no lo coman. Pero no porque esté prohibido, sino porque eres sensible a tu hermano. Simplemente esa es la única restricción. Y al final dice el por qué. Porque el reino de Dios no consiste ni en comida ni en bebida. Por tanto, no hay ninguna restricción dietética para nosotros, como tampoco la hubo para Noé ni para su familia. Te lo doy todo, dice el Señor. Todo. Eso es lo que se llama parte de la gracia común del Señor. Dios es manso y humilde, soportando a una humanidad que le bendice, permitiendo que puedan enamorarse, casarse, tener relaciones íntimas, tener hijos, formar familias, y ahora les da todo para que coman, una variedad inmensa de alimentos. Y simplemente se los está dando, no les está exigiendo que crean en Él para conseguirlo. Solamente dice el Señor, lo estoy dando. Porque recuerda, es la gracia común para todos. No exige que crean en Él para poder ofrecerlo. La siguiente bendición es la de la protección. Y lo hace en dos apartados. En el apartado de la salud
Dios va a bendecir protegiendo la salud de las personas y en la seguridad. Con la prohibición que vamos a ver, el Señor va a proteger la vida de las personas. Dice el versículo 4, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Este es un texto que se ha muy malinterpretado habitualmente. Y no solamente eso, sino que incluso hay ciertas religiones heréticas que dicen que esto implica que, por ejemplo, no se pueden recibir transfusiones de sangre. ¿Qué es carne con sangre? Mira, cuando tú quieras interpretar la Biblia, léela y hazlo literalmente, que es lo más simple, lo más sencillo. ¿Qué es carne con sangre? Carne que está sin cocinar. No está diciendo otra cosa. No está diciendo otra cosa. Está diciendo no comas carne sin que no esté cocinada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde se encuentran todas las bacterias, todos los virus y todas estas cosas que pueden hacer daño a las personas, sino precisamente en la sangre? En la sangre. Dios está diciendo, no coman carne cruda, no coman animales vivos. En la sangre es donde se encuentran todos los parásitos, todas las bacterias, todos los microorganismos, todo aquello que nos puede dañar, la salmonela, los estafilococos, las bacterias, todo está dentro. De hecho, se está diciendo que precisamente este coronavirus famoso viene de un murciélago que se comieron, pues sin cocinar en China. Y no me extrañaría nada, yo he estado en China y la verdad es que comen cualquier cosa. No hacen mal por algo de lo que hemos visto, pero comen y a veces sin cocinar. Y Dios aquí está diciendo, te voy a bendecir y diciéndote cómo debes de protegerte contra las enfermedades. No comas comida que no esté cocinada. Las consecuencias de comer eso sin cocinar son realmente graves y Dios lo sabe. Y por eso el hombre necesita ser dirigido y se le prohíbe que lo coma. Pero también Dios ahora bendice al hombre protegiéndole del hombre. Versículos 5 y 6. Y ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Yo sé que muchos trabajan, no es la palabra trabajar, muchos tienen en sus manos la Biblia de la versión de la 60, la Reina Valera, ¿verdad? Y el versículo 5 comienza con un porque, ¿no es cierto? Vale. Bueno, eso es una conjunción que se puede traducir como porque, como y, como hace la Biblia de las Américas. Y lo que aquí influye es porque puede haber malentendido si ponemos un porque en vez de poner y. Porque parece que entonces el versículo 5 es el motivo, el propósito de por qué el versículo 4. La traducción más exacta sería poner y, la conjunción y ciertamente demandaré. Es como si Dios estuviera diciendo, y por cierto, mientras hablo de sangre, permíteme decirte esto, ciertamente demandaré tu sangre, tu vida, de toda bestia lo demandaré, y de todo hombre pediré la vida del hombre. ¿Y cuál es el motivo de que el Señor demande la sangre del hombre por otro hombre? Porque dice el versículo 6, cualquiera que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo al hombre. Esta ley es una bendición de Dios que busca proteger al hombre. ¿Y cómo está protegiendo al hombre aquí? Con la ley de la pena capital. El hombre ha dicho, no, eso es algo bárbaro. Recuerden que dijimos que el hombre se ha a sí mismo configurado como el que dice y establece qué es bueno y qué no lo es, qué es sensato y qué no lo es. Pero la ley de Dios es clara. Si matas, el hombre que mata debe morir.
sé que esto no es agradable, pero no dice otra cosa. Yo no puedo decirles lo que ustedes quieren escuchar. Si creen que estoy equivocado, pues les aliento y les animo a que estudien. Y esto hoy en día sigue vigente. Porque lo que no podemos decir es que sigue vigente, que Dios nos da todo para comer, o que nos da bendiciones cada día, y podamos decir, pero esto no es justo, esto ha cambiado. No, esto es parte del pacto de Dios con Noé. Lo mismo. Si anulas una cláusula, anulas completamente ese pacto. Esto hoy en día sigue vigente. Dios simplemente aquí está diciendo al hombre, te voy a bendecir y lo voy a hacer protegiéndote. ¿Y cómo lo voy a hacer? Mira, te advierto, si matas a un ser humano, voy a demandar tu sangre a otra persona. Es decir, vas a pagar con tu vida si tú matas a otro ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano ha sido creado a mi imagen. Ese es el motivo. Ese es el motivo. La palabra hebrea para demandar es un término judicial en hebreo y significa compensación, satisfacción. Literalmente significa venganza. Voy a exigir venganza, dice el Señor. Repito, sé que es un tema sensible, pero no solamente está en el Antiguo Testamento y aquí, y que repito, sigue vigente, sino que lo leemos en toda la Biblia, hasta en el Nuevo Testamento, con lo cual sigue siendo vinculante. En el Salmo 9:12, a Dios se le llama el que requiere sangre. El salmista identificó a Dios como el que demanda sangre, refiriéndose al requisito de ejecución de Dios como compensación. En Deuteronomio 32:35 leemos, mía es la venganza y la retribución, a su tiempo el pie de ellos resbalará, porque el día de su calamidad está cercano. Ya se precipita lo que les está preparado. En Romanos 12:9, Pablo usa se me fue de la cabeza ahora, este dictamen de Dios, y dice en Romanos 12:9, amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré. No habla de que el ser humano, por tanto, deba de estar quieto, cruzado de brazos cuando alguien mata a otra persona y esperar a ver si se cumple. No. Dice, amados, 12:9, Romanos, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar, esperen a que Dios lleve a cabo lo establecido en su justicia. Y Dios, en el Romanos 13, establece a la humanidad, a los legisladores, a los reyes, a los mandatarios, para llevar a cabo su justicia. Dice Romanos 13 que son los que llevan la espada de Dios para llevar a cabo su justicia. Pero no solamente va a demandar la vida de otro ser humano, sino que también dice el Señor, de toda bestia lo demandaré. Si un animal le quita la vida a una persona, ese animal debe morir. Ese animal ha cruzado el límite del temor y del pavor que debe tener a las personas, y cuando ataca debe morir. Aquí en Canarias, yo no sé en otros sitios, pero en Canarias siempre, sobre todo la gente del campo, tenían una costumbre. Hoy en día no sé si sigue o no, con esto de los derechos de los animales. Y era que cuando un perro mordía a una persona, ¿saben lo que sucedía inmediatamente? Ese perro lo mataban. Y uno, hablo de mí, pensaba, pero qué bestia, y ya no lo entiendo. Dice Éxodo 21:28, y si un buey acornea a un hombre o a una mujer y le causa la muerte, ciertamente el buey será apedreado y su carne no se comerá, pero el dueño del buey no será castigado. Si derramas sangre de hombre, significa que asesinas a alguien. Entonces, Dios establece que por medio del hombre, Él va a demandar esa sangre y la va a demandar de aquel que mató a esa otra persona. No es una venganza personal, es simplemente responsabilidad de la humanidad. Le está diciendo al hombre, cuidado, porque si haces esto es lo que te va a pasar. Está protegiendo al hombre, de hecho. El Señor Jesús lo confirma.
En Mateo 26, les invito a que lo cojan para que vean que esto no es una invención y que estamos llevándonos por un estado político-anímico concreto, sino que es la palabra de Dios. Y en Mateo 26, 52, es un pasaje que ya antes hablamos cuando el Señor Jesús está en Getsemaní y lo van a detener. Entonces, resulta, en Mateo 26, perdón, el 51, mejor, cuando van a detener al Señor Jesús, un discípulo, dice el versículo 51, y sucedió que uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, sacó su espada e hiriendo al siervo del sumo sacerdote le cortó la oreja. Bueno, según Juan 18:10, ese discípulo fue Pedro. Claro, sacó la espada y hay que tener mucha puntería para cortarle a alguien una oreja. Así que más bien fue que falló y le cortó la oreja, porque su intención no fue cortar una oreja, sino quizás cortar el cuello entero, ¿verdad? Pero bueno, el Señor tuvo misericordia y le refrenó. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor puso su mano y evitó que Pedro matara al siervo del sumo sacerdote? Versículo 52. Vuelve tu espada a tu sitio, porque todos los que tomen la espada perecerán. El Señor Jesús, ¿qué estaba diciendo? Esto sigue vigente. Si matas, vas a tener que morir, Pedro. Vuelve tu espada, guárdala. Todos los que maten a espada, van a morir. Es lo que estaba diciendo el Señor Jesús: si le quitas la vida a este hombre, tienes que dar tu vida. Pablo hizo lo mismo y mantuvo ese hecho ese aspecto en Hechos 25:11. En Hechos 25:11 encontramos a Pablo ante la corte romana de Festo, en la ciudad de Cesarea. Y Pablo se defiende de las acusaciones que habían hecho contra él y dice: si soy un malhechor y he cometido algo digno de muerte, no me niego a morir. ¿Qué estaba diciendo aquí Pablo? Sé cuál es la ley de Dios. Y si realmente he hecho algo que es digno de morir, no me niego a morir, porque es lo que Dios me exige. Es lo que Dios exige. Si he hecho algo que es digno de muerte, debo aceptar mi justa ejecución. Matar a un ser humano es el crimen máximo, porque hay, en el versículo 6 de nuestro texto de Génesis, el motivo, ya lo hemos dicho, porque el hombre ha sido creado a imagen de Dios. Todas estas bendiciones fueron dadas a la humanidad para cuidar a la humanidad, para proteger a la humanidad. Les dio la oportunidad de poder seguir multiplicándose, de seguir formando familias, de poder disfrutar de esas familias. Les dio todo como alimento. Les dijo cómo debían vivir, cómo debían de alimentarse para que no se enfermaran. Les dijo cómo debían de cuidarse entre ellos para que evitar precisamente que otros murieran, para evitar guerras, para evitar altercados mayores. Y lo hizo con toda la humanidad. Un Dios que que sabe que toda esa humanidad iba a ser mala y perversa desde su juventud. Ese es el carácter de Dios. Un Dios justo, pero compasivo y misericordioso, manso y humilde, que no da al hombre lo que merece, sino lo que no merece. Ese es el Dios que debemos conocer. Ese es el Dios al que debemos de adorar. Ese es el Dios que nos dice en el versículo 7, fructificad y multiplicaos, procread abundantemente sobre la tierra. Ciertamente Dios se humilla. Qué contraste con los dioses, de verdad, de las naciones a los que aquella segunda generación de israelitas iban a encontrar en la tierra prometida. Dioses que mandaban quemar a los hijos primogénitos para poder ser familias bendecidas. Dioses que lo que iban a hacer era que realmente iban a provocar muerte y destrucción por doquiera. Dioses altivos que, como los de los babilonios, decían que el diluvio existió o vino porque los dioses estaban fatigados de escuchar el ruido que provocaban los hombres. Qué gran diferencia, ¿verdad? Qué gran diferencia de esos dioses asesinos, de esos dioses tremendamente injustos,
Dios, el único Dios verdadero, el único Dios vivo, es un Dios justo, pero es manso, compasivo, misericordioso, manso y humilde. Y lo vemos aquí. Ese es el Dios que debemos de adorar. Ese es el Dios que por gracia nos ha salvado. Ese es el Dios que permite que una ingente humanidad pueda seguir viviendo con paciencia y tolerancia. Un Dios manso y humilde. Y un inciso. Tú dices que amas a Dios, ¿no es cierto? Si eres creyente, dices que amas a Dios. Si amas a Dios, ¿sabes cómo lo vas a evidenciar? Amando a tu hermano con el que peor te lleves en la iglesia. Porque es lo que ha hecho el Señor. Si realmente amas a Dios, la evidencia no es que vas a estar corriendo para arriba, para abajo, haciendo 1000 actividades. Es que vas a amar con amor compasivo y misericordioso, manso y humilde, al hermano o a la hermana con la que peor te lleves. Porque es lo que hizo el Señor. Que a los que antes éramos hijos de ira, nos reconcilió con Él. Y el Señor hace todo esto con un propósito. El Señor muestra cada día esa mansedumbre, esa humildad, como dice Romanos 2:4, para mostrarnos su tolerancia y paciencia. O tienes en poco la riqueza de su bondad, de su tolerancia, de su paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía ¿a qué? Al arrepentimiento. Ese es el propósito. Dios quiere que te arrepientas de tus pecados, porque Él no quiere la muerte del impío. Él quiere que todo el mundo llegue al conocimiento de la verdad y sean salvos. Ese Dios justo, manso y humilde es el mundo que rechaza. Es el Dios que el mundo rechaza cuando rechaza a Cristo. Cuando el mundo rechaza a Cristo, está rechazando a un Dios que es manso y humilde, paciente, que no quiere que nadie perezca. Porque Cristo es quien ha revelado completamente a Dios, quien nos da conocimiento de quién es Dios. Cuando los discípulos fueron en Juan 14 y le dijeron al Señor, muéstranos al Padre, ¿cuál fue la respuesta del Señor? Tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decir tú, muéstranos al Padre? Cristo es la evidencia, el epítome del conocimiento de Dios. Creer en Cristo es creer a Dios. Conocer a Cristo es conocer a Dios. Cristo nos muestra a Dios que es un Dios lleno de gracia y de verdad, Juan 1:14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Muestra a un Dios compasivo, que en Mateo 9:36 vio a las multitudes y tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Vemos a un Dios manso y humilde que dijo, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11:39. Vemos a un Dios justo que en Cristo, porque es en Cristo al que no cometió pecado alguno, por nosotros lo trató como pecador para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. 2 de Corintios 5:21. Pablo dice de Cristo en Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y el autor de Hebreos dice, Él es el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. ¡Qué gloria! ¡Qué naturaleza! Es lo que hemos visto, su poder, pero también su carácter, justo, compasivo, misericordioso. Cuando rechazas a Cristo, no estás rechazando a un Dios que es iracundo, horrible, vengativo. Estás rechazando a un Dios que es justo, compasivo y misericordioso, manso y humilde. Que está dándote tiempo para que te arrepientas de tus pecados. Porque Él no quiere que vayas al infierno.
Porque el Señor Jesús dijo, no vino al mundo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Para eso vino Cristo. Primera de Juan 5:20 dice, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero, y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Dios en su gracia común y mientras dure la tierra, nos va a dar a todas las personas los medios para vivir. Pero lo ha hecho con un propósito, que se arrepientan, que se arrepientan. Ahora manda, dice Hechos 17, 30 y 31, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre a quien ha designado, habiéndole presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Ese varón justo es Cristo. Él es la revelación perfecta y total de Dios. Por tanto, conocer a Cristo es conocer a Dios. Creer a Cristo es creer a Dios. Creer por fe en Cristo es ser declarados justos por Dios. Y con la fe puesta en Él poder ser salvos de la ira venidera y así poder perseverar en Él. Pero también conocer a Cristo, hermanos, nos ayuda en esos tiempos de incertidumbre. Hoy en día, como dijimos al principio, tristemente, iglesias cierran porque desconocen quién es Cristo. Y dan más prioridad, más importancia a otras cosas que a Cristo. Mira, no mires a tu alrededor. No mires lo que te rodea. Mira a Cristo. Él es el fiel reflejo de Dios. Él es Dios. Cristo te muestra su justicia porque Él tomó tu lugar en la cruz. ¿Cómo entonces Él te va a dejar? ¿Cómo Él te va a desamparar si Él tomó tu lugar en la cruz? ¿Cómo? Él muestra su amor por ti, porque Él te amó desde antes de la fundación del mundo. Y como te amó antes de la fundación del mundo, ¿cómo ahora en estos tiempos te va a dejar? Es un Dios cercano a ti. Recuerda, Él es humilde, es compasivo, es manso, es cercano a los que le temen. No tienes que esperar a venir el domingo a la iglesia para estar junto a Dios. En todo momento. Hay un versículo de la palabra malinterpretado cuando dice el Señor que donde estén dos o tres, ahí estoy yo en medio de ellos. Es un versículo que está dirigido en un momento de disciplina dentro de la iglesia. No tiene otro propósito. Porque entonces si no hay dos o tres, Dios no está. Entonces si yo estoy solo, ¿no está Cristo conmigo? Eso es un absurdo. Allá donde estés, Cristo está contigo. Eres templo del Espíritu Santo, no te olvides. Dios no te ha dejado ni te ha desamparado. Ese es nuestro Dios humilde, manso y compasivo al que debemos de conocer, al que debemos de adorar, al que debemos también de temer. Ese es nuestro Señor. En Él debemos perseverar. Porque el que persevera en esa verdad enseñará a otros. Y como decía Daniel 12, un día resplandeceremos como estrellas por toda la eternidad. Señor y Padre, gracias por darte a conocer, Señor. Te damos la gracia por darte a conocer a pesar de saber cómo somos, Señor. Y te damos las gracias porque en tu infinita compasión y misericordia vemos tu mansedumbre, tu humildad, Señor. Vemos, Padre, cómo tú te acercas a nosotros y estás junto a nosotros, Señor. Te pedimos perdón por las veces en las que nuestra fe falla porque quitamos nuestra vista de ti. Tal vez porque desconfiamos de ti. Tú conoces nuestros corazones, Señor. Te pedimos perdón y te suplicamos que cada día tú renueves el conocimiento de ti en nuestras vidas. Que tú, Señor, cada día renueves nuestro entendimiento de ti. Que eres un Dios
soberano, excelso, manso y humilde, compasivo y misericordioso. Ayúdenos a vivir en esa realidad, Señor, para tratarnos los unos a los otros como tú nos tratas a nosotros, para poder anunciar ese evangelio de salvación entre aquellos que nos rodean, Señor. En que tú sigas llamando a la salvación a tu pueblo, a un pueblo que tú has elegido desde antes de la fundación del mundo. Donde estemos hoy, Señor, donde tú quieras que nos pongas, que tú nos ayudes a exaltar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.